Bien, el blending es un instrumento de la Unión Europea para proveer de financiación a proyectos que tengan un claro impacto en el desarrollo. Son proyectos que tienen que ir destinados a países en vías de desarrollo, países receptores de ayuda oficial al desarrollo según la OCDE. Lo que provee el blending son donaciones que se mezclan con financiación reembolsable que aporta una entidad acreditada. Las entidades acreditadas son todas aquellas que han superado un proceso de homologación de sus procedimientos internos y que están legitimadas para gestionar estos recursos de la Unión Europea. Cofides, que es la Compañía Española de Financiación al Desarrollo y que es una sociedad público-privada del Estado español, es entidad acreditada ante la Unión Europea para movilizar esos recursos. De tal manera que Cofides, ante un proyecto con impacto en desarrollo, puede solicitar a la Unión Europea una donación, bien para financiar estudios de viabilidad o también para financiar asistencia técnica en forma de capacitación, formación, pero también participación en capital que aportaría la Unión Europea, generalmente en tramos de primeras pérdidas, o incluso garantías. De tal manera que a través de la aportación de la Unión Europea y de los recursos que aporta directamente Cofides o que moviliza de la Administración española o de terceros, se da viabilidad a proyectos, viabilidad económica y financiera a proyectos que de otra manera no serían financiados por el mercado. El Fondo Verde para el Clima es una iniciativa de Naciones Unidas que nace en 2011 con un firme propósito, y es proveer de financiación a aquellos proyectos que tienen un impacto en la lucha contra el cambio climático. Funciona de manera muy similar al blending de la Unión Europea, en el sentido de que también se instrumentaliza a través de entidades acreditadas, y Cofides desde el año pasado es la única entidad acreditada española a día de hoy en el marco de este Fondo de Naciones Unidas. Los sectores a los que se puede presentar proyectos al Fondo Verde son principalmente dos: mitigación y adaptación al cambio climático. Entendemos por mitigación todas aquellas actuaciones encaminadas a reducir la emisión de gases de efecto invernadero o a capturar las emisiones que ya se han realizado. Estaríamos hablando de proyectos de generación de electricidad a través de energías renovables en lugar de utilizar combustibles fósiles, pero también transportes de bajas emisiones o eficiencia energética en edificios, industrias, viviendas, entre otros proyectos. En cuanto a la adaptación al cambio climático, son aquellas acciones destinadas a aumentar la resiliencia de las personas y del entorno natural a los efectos adversos del cambio climático. Por lo tanto, también aquellos proyectos de seguridad hídrica o alimentaria, de infraestructuras resistentes al cambio climático o de conservación de los ecosistemas podrían ser elegibles para el Fondo Verde. Y en cuanto a lo que se refiere a los recursos financieros, estaríamos hablando también de donaciones, asistencia técnica, estudios de viabilidad como la Unión Europea, pero tienen un producto financiero adicional, y es que el Fondo Verde puede proporcionar también préstamos concesionales, es decir, préstamos en condiciones mejores que las del mercado, bien porque los tipos de interés sean más bajos que los del mercado y el periodo de amortización o de carencia más amplio, de tal manera que se pueda viabilizar financieramente proyectos que de otra manera no se financiarían. También puede aportar participaciones en capital o garantías. En definitiva, con la acreditación de Cofides a estas dos instituciones, la Unión Europea y Naciones Unidas, se abre un abanico de posibilidades que complementan los productos financieros que ya de por sí ofrece Cofides. Bien, desde Cofides consideramos que la viabilidad económica y financiera que requerimos a todos los proyectos debe complementarse con la viabilidad social, medioambiental y el análisis de los efectos en desarrollo que tienen los proyectos que financiamos. De esta manera, desde un punto de vista de la gestión de los riesgos medioambientales y sociales, Cofides dispone de una política medioambiental desde el año 2001 que ha sido actualizada en 2015
y que tiene como principal objetivo incorporar en las prácticas de Cofides los principios rectores en el ámbito medioambiental y social a nivel internacional. Incorporamos, por lo tanto, la lista de exclusión de sectores que no pueden ser financiados con cargo a nuestros fondos, y todas estas cuestiones medioambientales van también, están detalladas en las cláusulas de los contratos de los proyectos que financiamos. Adicionalmente, Cofides es entidad firmante y adherida a los 10 principios del Pacto Mundial, principios que van orientados principalmente a la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos laborales fundamentales, la lucha contra la corrupción, por lo tanto un claro enfoque de control de esos riesgos no financieros. Y sin duda Cofides también evalúa los efectos en desarrollo de todas las actividades, los proyectos que financia, a través de una herramienta, de un rating que hemos creado en la casa. Evaluamos la generación de empleo, el enfoque de género de los proyectos que tenemos, la transferencia de tecnología, entre otras cuestiones, y todo eso lo plasmamos en el análisis de cuál es la contribución de Cofides a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se lanzaron en 2015 por parte de Naciones Unidas. Y en concreto, de los 17 ODS, Cofides contribuye a 7 de estos ODS, por lo tanto el compromiso de Cofides con esta iniciativa de Naciones Unidas es muy alto, como no podría ser de otra manera, siendo Cofides una entidad público-privada.